Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Este mundo está sufriendo. Y su verdadero problema es un problema espiritual que no se ve con nuestros ojos. Y la verdadera respuesta es Jesús el Cristo. Dios nos ha escogido dentro de su soberanía absoluta para proclamar este evangelio. Él quiere utilizarnos para proclamar que Jesús es el Cristo. Pero ¿cuál es nuestra realidad? Muchas veces estamos en medio de preocupaciones. Preocupaciones por la economía, preocupaciones por la familia, preocupaciones con el trabajo y también incluso por enfermedades. ¿Cómo podemos tener respuesta? Siempre Dios en su palabra, que es la verdad, nos da toda la respuesta. Y hay algo que tenemos que ver en la palabra. La palabra de Dios son 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, pero tienen un contenido muy sencillo. Y hay que entenderlo. Dios, que es creador, de la nada creó todas las cosas. Y Él nos creó el sexto día seres espirituales para estar con Él. Y nos dio la misión de llevar esa bendición a todo el mundo. Por su gracia nos dio un pacto. Y ese pacto era el camino para disfrutar de todas las bendiciones. Pero en Génesis 3 dice que Satanás, a través de una serpiente, hizo que el ser humano rompiera el pacto. Y el hombre cayó en un estado de corrupción, de depravación total, que ya no podía hacer nada para salir de ahí por sí mismo. Por eso Dios prometió en Génesis 3:15 que la simiente de la mujer vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Ahí por primera vez está prometiendo sobre Jesús el Cristo. La única respuesta. Jesús el Cristo, que es eterno. Pero ahí lo prometió por primera vez. Y en el Nuevo Testamento es cuando Jesús el Cristo se encarnó. Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne. Él vino como estaba prometido, se cumplió la promesa. Y Él fue a la cruz, donde cumplió el trabajo de Cristo y quebrantó esas 3 maldiciones. Satanás, los desastres y el respaldo del infierno. Y Él murió, pero al tercer día, Él resucitó. Y esa es la evidencia, ¿verdad?, de que Jesús es el Cristo. Él es solucionador de todos los problemas. Y Jesucristo, ¿qué dijo a sus discípulos? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Por eso, ya la dirección de los discípulos era alcanzar las 237 naciones. Y ese evangelio ha llegado hasta nosotros y va a ser proclamado a todo el mundo. Y entonces Jesús el Cristo volverá en su segunda venida para juzgarnos. Por eso, esa es la dirección de Dios. Si mi vida de fe no tiene nada que ver con las 237 naciones, no funciona, ¿verdad? No funciona. ¿Por qué me tengo que casar? Para formar una familia, para proclamar el evangelio. ¿Por qué tengo que trabajar? Para levantar economía, para la evangelización mundial. ¿Por qué tengo que estudiar? También para prepararme, ¿verdad? Y poder ser testigo en la universidad, poder proclamar el evangelio en la universidad y hasta lo último de la tierra. Por eso tenemos que estar realmente teniendo esa dirección. Es la única razón por la que el Señor nos deja en este mundo, ¿verdad? Si no, ya nos llevaría al cielo. Pero en un principio
Los discípulos del Señor tampoco funcionaba. Por eso, ¿cuál es el comienzo? En primer lugar, el Señor resucitado 40 días, dice en Hechos 1:3, los llevó al monte del Olivar. Y en ese lugar los concentró. Estuvo 40 días hablándoles sobre el reino de Dios. Y necesitamos urgentemente poder tener ese tiempo, el tiempo de disfrutar del trono celestial. Dentro de mí, el reino de Dios, para poder llevar esa bendición donde estoy, las obras del reino de Dios. Y es lo que hizo con ellos, 40 días en el monte del Olivar. Y después estuvieron 10 días en el aposento alto de Marcos. Hechos 1:14. Pero cuando bajaron del monte, muy importante, ellos bajaron con la misión. Ya tenían la misión. Tenemos que predicar este evangelio. Este mundo está en destrucción. El futuro va a ser peor. Eso es igual que ahora. Estamos en problemas y cada vez va a ser peor. Por eso tenemos esa misión. Y ya con esa misión, ya podemos orar, ¿verdad? Si no tengo una misión, pues voy a orar solo por cosas físicas, materiales. No son las importantes. Pero si tengo la misión, la dirección de Dios, voy a orar continuamente para proclamar el evangelio. Por eso ellos 10 días perseveraban unánimes en oración y ruego, dice la palabra. ¿Y qué ocurrió? En Hechos 2, del 1 al 4, el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo. Ya tenían el poder para ser testigos, para proclamar el evangelio. Ya podían recibir la guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es para proclamar el evangelio. Él nos lleva a proclamar el evangelio porque es su deseo, ¿verdad? Es la dirección de Dios. Por eso, ¿cómo podemos experimentarlo nosotros? Este contenido tan importante para poder comenzar. Pues lo más importante es que tenga primero la misión. Eso es lo más importante. ¿Por qué Dios nos ha traído a Corea? Sí, para estudiar, para trabajar, para casarnos. Pero principalmente, Él quiere que tengamos claro cuál es la misión. Quiere que nos demos cuenta que la única respuesta es Jesús el Cristo. Y quiere prepararnos para que entreguemos nuestra vida para proclamar este evangelio. Si tenemos la misión, ya podemos estar haciendo esa oración de 24 horas. Ese es el contenido. Tenemos que empezar a orar 24 horas. ¿Con qué? Con lo que veo, con lo que oigo, con lo que pienso. Durante el día, ¿verdad? Hay cosas que veo que me mueven, pero ahí tengo que orar. Hay cosas que escucho que también no son bonitas, ¿verdad? Y me mueven también. Pero ahí tengo que convertirlo en oración. Y hay veces que vienen pensamientos incorrectos. El pensamiento es una batalla. Hay una batalla cada día ahí. Pero si yo ese pensamiento lo convierto en oración, ahí voy a tener la victoria. Y si empiezo a disfrutar esa oración 24 horas, eso es como si se levanta una torre, ¿verdad? Y yo soy ese guarda de la torre. Isaías 62, del 6 al 12. Y Dios nos ha llamado como guardas espirituales. Aquellos que están en la torre no callarán jamás. Por eso podré ser en ese momento ese guarda que posee. Como Pedro, lo que tengo te doy, ¿verdad? Podremos disfrutar este evangelio. Y eso será como una plataforma. El aeropuerto es una plataforma, ¿verdad? Allí, para poder viajar a nuestros países, pues tenemos que ir al aeropuerto, porque allí están los aviones. Hay algo que necesitamos, ¿verdad? Por eso,
Eso es una plataforma donde la gente va porque tiene necesidad de algo. Y también, de la misma manera, si estamos disfrutando espiritualmente, la gente que está sufriendo nos va a buscar. Seremos una plataforma. Y también seremos aquellos que ven, esos guardas que ven. No están mirando a sí mismos, están mirando lo que Dios quiere que miremos. Y será como una torre de vigía. Y en una torre de vigía uno puede ver de manera más correcta, porque tiene otra perspectiva y puede ver de una manera más clara, ¿verdad? Si tenemos ese estado espiritual, vamos a poder ver cuál es el plan que Dios tiene en todas las situaciones. Y también seremos aquellos que salvan a otros. ¿Cómo? Predicándoles el Evangelio. Y eso será como una antena de comunicación, ¿verdad? Podremos comunicar con Dios, podremos comunicar con las personas que están sufriendo, dándoles la respuesta. Por eso tenemos que restaurar. En primer lugar, la misión. Yo tengo que saber, ¿cuál es la misión? ¿Por qué Dios me ha salvado? ¿Por qué Dios me ha traído a este país? Hay una misión. Por eso necesito urgentemente restaurar esa oración 24 horas. Es algo que puedo hacer. Porque orar, uno puede orar mientras está trabajando, porque está por dentro en oración, ¿verdad? Uno va en el autobús o en el metro y puedes ir orando tranquilamente. Y a veces uno está en el trabajo y viene un problema, una dificultad. En ese momento uno puede orar, ¿verdad? Es algo de gran bendición. Y de esa manera, ciertamente, seré ese guarda en esa torre que está constantemente viendo realmente las cosas correctamente, dando la respuesta. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Por eso en ese momento, ¿qué se levantará? El evangelismo. Porque hay que salir de esos malentendimientos. Primero, es que el evangelismo es difícil. El evangelismo está preparado por Dios. No es difícil. Es el deseo de Dios. Si yo entro y estoy disfrutando de ese estado espiritual, voy a encontrarme ese evangelismo que Dios tiene preparado cada día. También uno puede pensar, no, es que el evangelismo hay que esforzarse. No es mi esfuerzo. Yo no puedo convencer a nadie por mis fuerzas para que crea en Jesús el Cristo. Es Dios el que tiene las personas preparadas. El evangelismo lo hace Dios. Y también puedo pensar, es que es solo para los evangelistas o para los pastores. Pero eso no es así. El evangelismo, Dios lo quiere hacer a través de cada uno de nosotros. No importa la edad, no importa el género, no importa la situación que nos encontremos. Si estamos restaurando esa torre espiritual, si nos levantamos como guardas espirituales orando 24 horas, entonces vamos a descubrir ese evangelismo. ¿Cuál es el evangelismo? El evangelismo es recibir la guía del Espíritu Santo. Ese es el evangelismo que vemos en toda la palabra y especialmente en el libro de los Hechos. Ni es difícil, ni es mi esfuerzo, ni es solo para los pastores o los evangelistas, no. El evangelismo es recibir la guía del Espíritu Santo. Por eso, si tengo este estado espiritual, si empiezo a disfrutar la plenitud del Espíritu Santo, Él me va a guiar, porque Él me guía el evangelismo. Lo vemos en el libro de los Hechos y especialmente en el pasaje de hoy. Por eso Felipe realmente, él disfrutaba de esto. Por eso en Hechos 6, versículo 3, dice que Felipe era una persona llena del Espíritu Santo, llena de sabiduría y de buen testimonio. Era realmente un guarda. Él oraba 24 horas.
Por eso, ¿cómo Dios le guió? En primer lugar, versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe. Fíjense, de qué manera tan detallada recibía la guía. Un ángel del Señor habló a Felipe. Y si recibimos la guía, veremos a veces que la respuesta está en el lugar opuesto. Dios lo hace de una manera que no tiene nada que ver como lo haríamos nosotros. Por eso necesitamos recibir la guía del Espíritu Santo. Vemos que Felipe estaba en Samaria. Dios había levantado un gran avivamiento en Samaria. Era una gran obra. Mucha gente se estaba convirtiendo. Humanamente es el lugar, ¿verdad?, donde pensamos, ahí tengo que estar, evangelizando. Pero el Señor le dijo, a través del ángel, que fuera al camino de Gaza, a un lugar desierto. Todo lo contrario, ¿verdad? Él estaba en un campo de avivamiento y de repente el Señor lo guía a un lugar desierto. Y si recibimos la guía, Dios nos va a llevar a lugares que no pensamos. Por eso necesitamos recibir la guía del Espíritu Santo. Recuerdo hace unos años, antes de la pandemia, pues fui a hacer una conferencia, un entrenamiento en varios lugares de México. Y estaba predicando en un pueblo no muy grande, arriba de las montañas, un sitio muy bonito. Y el poco tiempo que tenía, que no estaba predicando en la iglesia, pues estaba en la casa donde estaba descansando y salí a una tienda que había enfrente a comprar alguna cosa. Entonces al entrar, pues resulta que en esa tienda había un gran ídolo, grandísimo. Y al verlo, pues empecé a orar, ¿no? Y empecé a orar por la mujer de la tienda porque quería compartirle el Evangelio. Entonces estuve orando y al día siguiente, cuando tuve ese pequeño tiempo libre, enseguida me fui otra vez a la tienda a comprar. Pero yo quería evangelizarle, ¿verdad? Y al ir, de repente, esta mujer había recibido una visita de sus familiares y estaba lleno de gente. Entonces vi que no era el momento. Entonces me quedé un poquito desanimado, ¿no? Yo que quería evangelizar, ¿no? Entonces salí fuera, ¿no? Señor, ¿qué quieres que haga? Yo quería evangelizar y empecé a caminar por el pueblo. Entonces a esa hora no había nadie porque era, pues, a mediodía, hacía mucho calor. Y empecé a caminar por ese pueblo, lo crucé y ya estaba casi saliendo por la otra parte y de repente vi una heladería. Estaba vacía. Entonces entré y me atendieron y me pedí un helado y me lo estaba comiendo tranquilamente. Entonces el dueño de la heladería me empezó a preguntar, uy, ¿qué haces aquí? Y tal, y le empecé a compartir. Y le compartí el Evangelio. Y Dios obró en su vida. Y pudo recibir a Jesús el Cristo. Y también su familia. Entonces lo conecté con el pastor. Por eso realmente necesitamos la guía del Espíritu Santo. Y a veces Dios nos va a llevar a esos lugares que no pensamos, ¿verdad? Sitios que no imaginamos. Pero hay que recibir la guía del Espíritu Santo. Hay que salir de nuestros propios malentendimientos. Uy, es que ese lugar no, o ese sitio no, o esta hora no. Eso es nuestro pensamiento. Por eso Felipe, él recibía la guía del Espíritu Santo hasta ese punto. Un ángel del Señor dijo a Felipe. Y él escuchó y obedeció. No solo hay que escuchar, hay que obedecer también. Y también no hay que ser engañados por la apariencia. Dice que al llegar allí se encontró un funcionario del reino de Etiopía, la reina Candace. Y era un ministro de finanzas, una persona muy importante que iba en un carruaje, llevaba su séquito, y era una persona de alto nivel, un élite. Y a veces podemos tener ese malentendimiento, ¿no? Esta persona, uy, es que es famoso, tiene éxito, tiene mucha economía.
Bueno, pues ¿cómo le voy a evangelizar a esta persona, verdad? Si parece que le funciona tan bien. Hace unos años, pues Dios me abrió una puerta y me invitó un embajador a que visitara la embajada. Entonces estuve orando y ya pues me presenté allí. Y bueno, me recibió la secretaria y me introdujo en el despacho del embajador. Era un despacho inmenso en el centro de Seúl. Y nos atendieron muy bien. Y este hombre, que era una persona muy preparada, pues allí se sentó y empezó a hablar. Y hablaba y hablaba. Y la verdad estaba encantado de hablar, ¿no? Se sentía muy bien. Y era una persona muy preparada, la verdad. Y yo, la verdad, solo estaba orando. Porque él estaba hablando y habló casi 30, 40 minutos de todas sus hazañas, de lo bien que lo había hecho todo, tal. Y yo estaba orando tranquilamente. Pero cuando paró un momentito, entonces hablé. ¿Y qué hablé? Pues aproveché para decir un versículo. Un versículo, la palabra de Dios. Y en cuanto compartí un poco el versículo, la palabra, este hombre cambió. Se rompió. Ya le cambió la cara, estaba a punto de llorar. Y ahí empecé a compartir. Por eso realmente no hay que ser guiados por la apariencia. Da igual que una persona sea exitosa humanamente, si no tiene a Cristo, la riqueza, la fama, el poder no da respuesta. O también una persona que tiene una apariencia débil, como el cojo de la Puerta de la Hermosa, ¿verdad? Uy, este igual no tengo interés en él, parece poca cosa, pero a través de él se abrió una gran puerta para el evangelismo. Todas las almas son igual de importantes para el Señor. Por eso necesitamos recibir la guía del Espíritu Santo, porque si no, por nuestras grabaciones incorrectas, no vamos a poder estar disfrutando de ese evangelismo. Y también este eunuco era una persona religiosa. Había ido desde Etiopía a Jerusalén porque él estaba practicando la religión judía. Y se esforzaba, ¿verdad? Fue desde muy lejos para estar cumpliendo las normas de su religión. Pero estaba regresando y leía la palabra. ¿Qué quiere decir? Que no tenía respuesta. Y no tenemos que ser engañados. Hay gente religiosa que, bueno, podemos pensar, bueno, como tiene esta religión, no le voy a hablar, ¿verdad? Pero la religión es el esfuerzo del hombre. El hombre no puede hacer nada por sí mismo para llegar a Dios. La religión no tiene respuesta. Solo Jesús el Cristo tiene respuesta. Por eso él, aunque había ido y se había esforzado, seguía sediento, seguía buscando, porque la religión no te da la respuesta. Y tenemos que estar recibiendo la guía, porque muchas personas religiosas, realmente su realidad es distinta. Por eso tenemos que estar desafiando y compartiéndoles el Evangelio. El evangelismo es recibir la guía del Espíritu Santo. Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe. Hasta ese punto Felipe recibía la guía. Y el Espíritu dijo a Felipe. Y realmente, si recibimos la guía, veremos que un discípulo es igual a una nación. Si encontramos ese discípulo que Dios tiene preparado, eso es salvar una nación. Por eso ustedes son tan importantes. Recibiendo la guía, pudo encontrar a ese discípulo, porque los discípulos están preparados por Dios. Por eso el Espíritu dijo a Felipe, acércate a ese carro. Y él se acercó, ¿verdad? Y allí estaba este eunuco leyendo la palabra.
¿Y qué leía? Isaías. Isaías es llamado el Evangelio del Antiguo Testamento. Ese libro lo consideran así, ¿verdad? Porque está hablando del Evangelio continuamente. Y especialmente estaba leyendo el pasaje de Isaías 53, que es llamado el pasaje del siervo sufriente, porque explica de manera concreta y detallada cómo Cristo iba a la cruz, cómo Cristo resucitó. Es algo asombroso. Si uno lo lee, es impresionante porque fue escrito 700 años antes de que se cumpliera de manera concreta. Y era justamente lo que estaba leyendo el eunuco. ¿Quién puede hacer eso? ¿Cómo Dios puede ser tan perfecto, verdad? Él tiene todo preparado. Por eso realmente tenemos que estar encontrando esos discípulos. Dios los tiene preparados. Si empezamos realmente a gozar de ese estado espiritual, a orar continuamente 24 horas, Dios nos va a hacer encontrar ese discípulo. Y recibió mucha gracia ese eunuco. Dice que se sentó junto a él y le empezó a explicar desde ese pasaje que Jesús es el Cristo. Y ese es el mensaje que tenemos que dar. Y Dios obró. Pudo ser salvado. Y vio agua y quiso ser bautizado, ¿verdad? Se bautizó. Todo estaba preparado. Y después, una vez fue bautizado, recibió a Cristo, dice el versículo 39, que se fue gozoso. ¿Dónde se fue? A Etiopía. Ya se fue gozoso. Hace unos años nos encontramos con unos jóvenes de Etiopía y hablándoles del Evangelio nos contaron que hoy en día en sus libros de historia que estudian en el colegio aparece el eunuco. Es una persona muy importante en la nación, porque este eunuco, cuando llegó a Etiopía, compartió el Evangelio. Hoy en día, de toda esa zona donde está Etiopía, la mayoría de países son musulmanes, ¿verdad? Incluso ya en Etiopía están entrando. Pero Etiopía es de los pocos países que todavía hay muchos cristianos. Todo es a través de ese eunuco. Por eso, si encontramos el discípulo que Dios tiene preparado, es una nación. Por eso tenemos que pensar, ¿por qué Dios me ha traído aquí a Corea? Bueno, Corea tiene muchas cosas buenas, la verdad. Pero lo que mejor tiene Corea, ¿saben lo que es? El Evangelio. El Evangelio. Aquí, realmente, por gracia de Dios, hay muchas iglesias que están predicando correctamente que Jesús es el Cristo. Corea es el segundo país del mundo que está haciendo la evangelización mundial, enviando misioneros a todas las naciones. Y ese es el deseo de Dios. Por eso el Señor quiere que nos levantemos como discípulos para poder estar salvando nuestras naciones, porque nuestras naciones también tienen cosas buenas, pero su verdadero problema es que no conocen correctamente a Jesús el Cristo. Por eso Dios quiere que nos levantemos y podamos, como ese eunuco, salvar toda la nación. No es difícil, no es nuestro esfuerzo, no es solo para los pastores. Si yo empiezo a disfrutar esa oración de 24 horas, voy a recibir la guía del Espíritu Santo, y eso es el evangelismo, recibir la guía del Espíritu Santo. Dios lo hace, Él lo tiene preparado, y Él en nuestros campos tiene esos discípulos. Por eso, si empiezo poco a poco a disfrutar de la oración, Dios me va a dar ese tipo de encuentros como le dio a Felipe. Versículo 31. Y el Espíritu arrebató a Felipe. Dice que después de ser bautizado, lo arrebató. ¿Y eso qué nos habla? Continuar. Ya había terminado la obra ahí, pero ahí no termina, ¿verdad? Hay que continuar. Por eso dice la palabra que lo llevó a Azoto. Y en Azoto, en todas las ciudades, en Cesarea,
Felipe predicó que Jesús es el Cristo. Y hay que continuar. Aparece Felipe otra vez en Hechos 21, versículos 8 y 9. Allí Pablo, cuando regresa de su tercer viaje misionero, dice que visitó casa de Felipe. Estaba allí en Cesarea. Es decir, que Felipe se conectó con Pablo, con la evangelización mundial. Y tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Es decir, que también les traspasó el evangelio, ¿verdad? Y es bien importante que este evangelio lo traspasemos a las siguientes generaciones. Por eso realmente tenemos que estar entrando en el pacto de Dios de esta época. 2, 3, 7 naciones. Sanidad y cumbre. Y es lo que Felipe podía experimentar. Estaba conectado a la evangelización mundial, daba sanidad a todas las personas que se encontraba y traspasaba el pacto a las siguientes generaciones. Hay que continuar. ¿Hasta cuándo? Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de ellos, y entonces vendrá el fin. Tenemos que continuar hasta la segunda venida. Hasta entonces tenemos que estar experimentando el evangelismo. Hay una alabanza que cantamos, ¿verdad? Hasta mi último aliento tengo que predicar que Jesús es el Cristo. Hay que continuar. Por eso la conclusión, que empiece esta semana a disfrutar esa oración de 24 horas. Poco a poco. No importa que haya problemas, dificultades, poco a poco. Que empecemos a estar orando durante el día con lo que veo, con lo que oigo, con lo que pienso, que lo esté cambiando en oración. Y como Felipe, que a todas las personas que me pueda encontrar, que les pueda compartir el evangelio. En ese momento lo que son problemas, veré que son respuestas. Y si viene persecución, eso es el camino. Es el camino que Dios me da para poder compartir el evangelio. Por eso, en este día muy importante esta palabra. Dios me ha llamado para cumplir la evangelización mundial. Por supuesto, por nuestras fuerzas no podemos, pero Él nos da el Espíritu Santo que nos da el poder y nos guía hacia la evangelización. Para poder recibir la guía, hay que restaurar mi estado espiritual, hay que levantar esa torre, tengo que ser ese guarda espiritual. Y Felipe podía disfrutar de esa bendición. Por eso Felipe podía encontrar ese evangelismo recibiendo la guía del Espíritu Santo. Felipe fue utilizando para salvar a todo el mundo. Y eso es lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que tomen esta palabra que Dios va a cumplir en sus vidas y en sus campos.